hemos invitado por esa amenaza de desabastecimiento que hay en este momento en el país, y digo amenaza porque en cualquier momento podría ser muy fuerte. Ya se comienzan a sentir algunos impactos negativos en todo el territorio nacional, en muchas regiones del país. Ha comenzado a existir escasez de gasolina, hay alimentos que no han podido llegar, insumos médicos, oxígeno, inclusive el Plan Nacional de Vacunación se alcanzó a trastocar un poco en los primeros días de las manifestaciones. Por esa razón, hoy lo hemos invitado. Doctor Bedoya, bienvenido a la noche. Quiero saber cuál es la situación, cuál es el último reporte que usted tiene en este momento sobre los efectos que ha causado en el transporte de alimentos estas manifestaciones que ya completan su 6º día en Colombia. Jefferson, buenas noches. Pues es una situación que con las horas tiende a empeorar, y yo quiero a través de este medio de comunicación hacer un llamado a las personas que están en las carreteras, que están bloqueando las carreteras, que están vulnerando con sus acciones los derechos a la alimentación, al trabajo y a la movilidad de muchas personas que trabajan en la producción de alimentos. Y lo más grave es que están contribuyendo a atentar contra la seguridad alimentaria de los colombianos. Porque en el Valle del Cauca tenemos más de 30 millones de aves en riesgo, por cuanto la gran mayoría de ellas no tienen comidas en sus granjas. Hay más de 1.200.000 cerdos que pende de un hilo su posibilidad de convertirse en carne de cerdo para los colombianos porque no les ha llegado la comida. El fin de semana se dejaron de recoger más de 500.000 litros de leche a pequeños productores de leche, y esa leche, ese cerdo, ese pollo, esos huevos, pues obviamente no pueden llegar a la mesa de los consumidores, no solamente del Valle del Cauca, sino de otros departamentos, porque Jefferson, para algunas de esas proteínas, la producción del Valle del Cauca representa el 20% de la producción nacional de esos productos, de tal manera que aquí lo que se está generando es un atentado contra la seguridad alimentaria de los colombianos a manos de quienes han promovido y de quienes están participando del bloqueo de las vías. Doctor Bedoya, ¿está en riesgo el abastecimiento de alimentos en Colombia en este momento? Pues mire, yo no quiero ser fatalista, porque tenemos la esperanza que esta situación se resuelva. Pero es que no es solamente el Valle del Cauca, estamos viendo también bloqueos, así sean intermitentes, en la vía que conduce del departamento del Meta a la ciudad de Bogotá. Por esa vía transitan diariamente, solo para poner un ejemplo, más de 17 tractocamiones cargados de carne de cerdo, y mucha de la fruta que llega a la ciudad de Bogotá viene del departamento del Meta. También lo que ha ocurrido en Facatativá, municipio de Cundinamarca, a la altura de Cartagenita, que es un corredor muy importante para el sector floricultor, y eso puede afectar las exportaciones que estamos en el mes de las madres, así como las exportaciones de arándanos o el consumo doméstico, que es un nuevo producto que tiene muchas posibilidades de generar empleo formal. De tal suerte que si la situación se sigue complicando como consecuencia de aquellos ciudadanos que están bloqueando las vías, pues son ellos mismos quienes están vulnerándole la alimentación a los colombianos, vulnerándole el derecho al trabajo a esos gran cantidad de ciudadanos que trabajan en la producción de alimentos, pero algo muy importante de otro sector, vulnerándole la salud, el derecho a la salud a quienes hoy no han recibido oxígeno para hacerle frente al COVID, como consecuencia también de los bloqueos que ha impedido el paso de camiones cargados con cilindros de oxígenos para los hospitales. Aunque Rafael no busca productos del otro mundo, conseguir cárnicos como pescado, pollo y verduras se volvió una odisea. Están abiertos, pero no hay que llevar. No hay que comprar. El mercado mayorista no abrió por los bloqueos de vías que impiden bajar las cosechas de la zona rural y traerlas al casco urbano. Esperábamos comercializar alrededor de 4.000 toneladas de alimentos entre granos procesados, cárnicos y alimentos perecederos. Motos, automóviles y otros vehículos se suman a las largas filas buscando combustibles que también comienzan a escasear. Ahora me fui a hacer cola, pero no, las colas están bastante intensas, están bastante extendidas. El contraste se vive en la soledad de otras estaciones a las que no llega el combustible de las plantas de abasto de Jumbo y Mulaló. Yo le pido a la ciudadanía mucha mesura en el comportamiento con sus tanqueos en las motos y en los vehículos. No hay necesidad de llenar los tanques, no hay necesidad de tener el carro parqueado con el tanque lleno. El gremio asegura que hay gasolina suficiente, solo se debe racionalizar la venta y evitar el pánico en el consumo.
Doctor Jorge Enrique Bedoya, el gobierno nacional decidió retirar el proyecto de ley de reforma tributaria que iba a ser estudiado por el Congreso de la República. Va a redactar un nuevo texto y va a buscar el consenso con diferentes fuerzas políticas en el legislativo colombiano. No obstante, el día de hoy, otros sectores salieron a marchar, inclusive a bloquear vías, entre ellos el sector de los camioneros, los taxistas en diferentes ciudades de Colombia. ¿A usted qué reflexión le queda de estos episodios? Hay quienes consideran que se están imponiendo las vías de hecho para lograr este tipo de reivindicaciones en Colombia. Pues mire, el derecho a la protesta está protegido por nuestra Constitución, pero debe ser pacífica. Pero la Constitución también establece los derechos que tenemos todos los ciudadanos. Y aquellas personas que han decidido salir a protestar utilizando las vías de hecho, Jefferson, como son los bloqueos, donde también desafortunadamente se producen actos vandálicos, pues a esas personas debe caerles todo el peso de la ley. Y yo se lo digo por el sector que represento. Los alimentos, algo tan esencial para los colombianos. Un sector como el sector agropecuario que le cumplió al país el año 2020 garantizando que todos tuvieran comida, porque comida no faltó. Y fíjese, hoy en día, algunas personas que están en muchas carreteras de nuestro país están bloqueando la movilidad a que la comida llegue a los hogares de nuestro país. Eso es una total insensatez, eso no tiene ninguna presentación y habrá que ver qué dice la Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República, porque al menos en nuestro concepto, ahí se está configurando una violación clarísima de un derecho fundamental como es el de acceder a la comida. Doctor Jorge Bedoya, vamos a marcar una primera pausa comercial. Yo le pido que me espere unos pocos minutos y ya regresamos a este análisis hoy aquí en el programa La Noche. Por un lado, la decisión que tomó el presidente de Colombia, Iván Duque, de retirar la reforma tributaria para presentar un nuevo texto en el Congreso, los efectos políticos y económicos de las manifestaciones que en Colombia ya completan 6 días y lo que ha sucedido el día de hoy, los bloqueos que ya generan consecuencias económicas y la amenaza de un desabastecimiento en Colombia de alimentos. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de ese programa La Noche. Señal en vivo, la información internacional en un solo lugar, ntn24.com. Lo que está pasando y es de interés para los latinos en el mundo, en un portal intuitivo y adaptado a cualquier dispositivo. Ingrese a ntn24.com y conéctese con nuestras noticias. Todos los días te damos un pase VIP para llevarte a los grandes estrenos. A cada backstage, a cada alfombra roja, a cada ceremonia de premiación, inclusive. Doctor Jorge Bedoya, regreso con usted, presidente de la Sociedad Colombiana de Agricultores. En este momento pues se abre un nuevo debate y este es en el Congreso de la República, donde el presidente de Colombia, Iván Duque, va a buscar un consenso, un texto consensuado para sacar adelante esta reforma tributaria que diferentes analistas, inclusive el mismo gobierno, asegura que es completamente necesaria en este momento para el país debido al impacto fiscal y económico que ha tenido la pandemia y lo más importante, pues para garantizar todo este paquete social de ayudas, de subsidios a la nómina para permitir que no se pierdan más empleos, para impedir que no se pierdan más empleos, para garantizar un subsidio a aquellas familias que pues están recibiendo ese ingreso solidario. ¿Usted cree que es posible en este momento ese consenso en el Congreso de la República? ¿Será fácil para el presidente enfrentarse a quizás los intereses individuales y electorales que tienen muchos partidos políticos a un año de las elecciones? Pues Jefferson, yo creo que el presidente tomó una decisión acertada, no solamente en retirar la reforma, sino en anunciar que esto iría bajo la lógica de construir consensos. Segundo, que también en su alocución anunció unos puntos específicos que no contemplaría la reforma y en el caso particular del sector agropecuario y de los consumidores de alimentos dio una buena noticia y es que no se incrementaría el IVA para los bienes y servicios y que las reglas de juego se mantendrían inalteradas. Lo segundo es que con la llegada de José Manuel Restrepo a la cartera de Hacienda, pues indudablemente se le da un aire nuevo al trabajo que tiene que hacer el ministro de Hacienda en la búsqueda de los consensos. Como usted bien lo pregunta, creo que no será fácil, pero no es imposible.
porque aquí lo que se debe buscar es que haya un propósito nacional de unir a todos los colombianos y a todas sus representaciones políticas en torno a una reforma que se necesita. Fíjese que veía yo en los comerciales en Twitter que Víctor Muñoz, frente a la propuesta que hicieron los políticos que están en la llamada Alianza de la Esperanza o la Coalición de la Esperanza, ya dijo, agendaremos a la mayor brevedad una reunión. Qué bueno, eso es sentarse a conversar y buscar consensos. ¿Qué implica esto? Que a nivel de los partidos políticos ojalá se tracen unos mínimos y con eso se pueda construir una reforma que sin duda alguna será de una dimensión diferente en materia de recursos a la que presentó el ministro Carrasquilla, que deberá tener unos puntos o unas líneas rojas en función de temas que ya han planteado los partidos políticos y el mismo gobierno, y que obviamente caerá sobre los empresarios y las personas naturales que tenemos mayores posibilidades de contribuir con recursos para financiar el déficit del Estado, pero también con herramientas como la enajenación de activos no estratégicos de la nación que contribuyan a extenderle la solidaridad a los colombianos en mayor condición de vulnerabilidad, como lo ha venido haciendo hasta ahora el gobierno del presidente Iván Duque. Señor Bedoya, para finalizar, ¿qué piensa de la designación de José Manuel Restrepo, quien hasta el día de hoy era el ministro de Comercio, ahora será el nuevo ministro de Hacienda, luego de la renuncia que presentó el ministro Carrasquilla? Bueno, yo creo que tiene una enorme responsabilidad y una gran oportunidad sobre todo. Y ahí estaremos desde la SAC con sus 20 gremios afiliados acompañando al ministro, pero siempre con claridad y con franqueza, dando nuestros puntos de vista, pero también siendo conscientes que él es un gran conocedor del aparato económico del país, que en su paso por el Ministerio de Comercio ha tenido una muy buena relación, creería yo, con la gran mayoría de partidos políticos en el Congreso, y que irá con unas directrices muy claras por parte del presidente de la República para sacar adelante de una manera expedita una reforma que necesita Colombia, pero que también debe tener en cuenta lo que se ha manifestado por parte de los partidos políticos, la opinión pública y, por supuesto, los diferentes sectores sociales de nuestro país. Doctor Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad Colombiana de Agricultores, muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en la noche. Jefferson, a ustedes, como siempre, muchas gracias por el espacio. Gracias a usted.